Pues mira, yo decidí ser artista en los propileos del Partenón de Atenas. Hice un viaje con mi padre, tenía 17 años y no pensaba dedicarme a esto, sino a la oceanografía o la arqueología. Y de pronto, subiendo los propileos en un mes de agosto tórrido, espantoso, yo creo que se me derritieron los sesos y de pronto dije, esto es lo mío. No quiero encontrar esto bajo la tierra, sino que quiero hacerlo. Y ahí empecé. Además fue un viaje muy bonito porque descubrí a mi padre como amigo y así permanecimos toda la vida. El bosque, bueno, a mí siempre me gustaron los árboles, los incorporaba de una u otra manera en la pintura, pero de manera muy casual. Y en 2008, a raíz de unos problemas familiares serios relacionados con la salud, de pronto se me impuso el bosque como un tema, sin yo quererlo ni pretenderlo, no sabía muy bien por qué, pero era una llamada como de la llamada del lobo de la naturaleza, pues lo mismo. Y empecé a pintar bosques y ahí me encontré bien y desde entonces he desarrollado ese tema. Bueno, no sé muy bien, hay muchas explicaciones de por qué el bosque, ¿no? Hay otros paralelismos, por ejemplo, yo leía hace poco que David Hockney, un pintor al que admiro, pasó por un proceso similar, por un proceso de duelo, y la naturaleza se le impuso como tema y por eso volvió a pintar la naturaleza natural y me encontré reflejado en eso. El bosque, bueno, sí, dicen tránsito de la vida, bien, también refugio del alma atribulada, es un poco conexión con el romanticismo, movimiento del romanticismo del siglo XIX, y en este proceso me ayudó mucho la música romántica, Beethoven, Schubert, etcétera, para pasar un proceso doloroso personal, pero que se aliviaba o se reconfortaba con los bosques. En mis paisajes o naturalezas o bosques o una mezcla de todo aparecen siempre cuerpos humanos. Los cuerpos humanos, que yo los había trabajado antes mucho, me definen el espacio. Los cuerpos humanos me ayudan a dimensionar tanto los tamaños de los bosques como a describir los espacios que hay entre los árboles, en una suerte de juego surrealista de que las cosas aparecen y desaparecen detrás de los árboles de una manera ilógica y absurda. Los personajes que yo pinto suelen estar pintados, de hecho la primera tanda de la serie de bosques ocurrió así, suelen estar pintados en escorzo. ¿Qué es el escorzo? El escorzo es un cuerpo dibujado en perspectiva forzada, vista por ejemplo desde los pies, pues los cuerpos se deforman y se aplastan visualmente. ¿Por qué no lo utilizo para dar profundidad, sensación de profundidad, que también los escorzos sirven para dar sensación de profundidad en una bidimensionalidad como son el plano del cuadro, sino que me complican la visión y la comprensión de lo que allí está sucediendo? Entonces, esa es la esperanza que yo tengo, es que el espectador, al contemplar esos cuerpos abigarrados que desaparecen detrás de los árboles, que tienen posturas que a veces cuesta descifrar, tenga una complicación de lectura y le obligue a estar más tiempo delante del cuadro y a observar todos los detalles, porque estos cuadros se construyen mucho a base de detalles. De hecho, cuando yo empecé a ir al Prado muy pequeñito, que me llevaba mi padre desde pequeño, lo que más me fascinaba siempre eran los fondos de los cuadros con las pequeñas historias paralelas que se producían ahí, y de alguna manera creo que eso lo he reflexionado hace poco, me ha surgido, o sea, todo lo que pasas en la vida de alguna manera te sale al final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los cuerpos sirven para eso, sirven básicamente para hablar de una naturaleza del hombre en relación con una naturaleza real, y tan natural es la naturaleza como el hombre. El hombre puede ser una excrescencia de un árbol y el árbol puede ser un miembro del hombre. Todos formamos parte de un conjunto, de un todo universal. Muchos de estos cuadros con figuras, las figuras dentro de estos bosques, se distribuyen o se componen mediante ritmos que a veces tienen que ver con la danza. Los cuerpos hacen cosas extrañas que a veces son como bailes en la noche o al día, a la sombra de los árboles, como una especie de exorcismo
natural, es una compenetración con los ritmos de la naturaleza, de alguna manera. Esas danzas te remiten normalmente al cielo, como los árboles apuntan al cielo. En este caso que tenemos detrás son cactus, los cactus son como personajes gigantes en medio de la llanura de Sonora, o es donde se dan estos cactus, y los personajes, que en este caso no están danzando, pero en otros cuadros de la serie sí, pues apuntarían con sus brazos, igual que los cactus, como tótems, al cielo. De alguna manera todo forma parte de una corriente, un torbellino universal de mezclar ritmos, ¿no? Mucho, porque todo lo que hay no es lo que parece. Entonces hay una atracción por algo que no sabes muy bien qué es, pero que a lo mejor se desmiente cuando lo intentas averiguar. El primer sorprendido soy yo, porque mi proceso de pintar no tiene mucho que ver con la razón, aunque lo parezca, sino que forma parte del proceso de la ejecución del cuadro, que me va conduciendo a sitios que a lo mejor yo no espero ni podía imaginar, que esos son los buenos cuadros, pues que realmente me sorprenden más. Entonces en este cuadro probablemente no pretendí nunca hacer una inundación, pero fue surgiendo a medida que lo hacía, entonces retoma cosas que yo he vivido, cosas que yo he visto, y forma, pues eso, una imagen que tiene un aspecto de totalidad, pero que a lo mejor pues está hablándote de algo que no es lo que... Trieste fue un proyecto de un comisario que nos reunió a unos cuantos artistas con el tema de ciudades literarias. Eran ciudades que hubieran tenido una importancia literaria y estratégica geopolítica en el siglo XX, ciudades fronterizas normalmente. Y a mí me tocó Trieste, sin saber muy bien por qué. Me otorgaron esa ciudad que yo tengo que confesar, confieso públicamente, que no sabía ni dónde estaba. Entonces, bueno, pues me quedé un poco azorado por el tema, pero cuando me intenté informar de la ciudad y vi que gráficamente, plásticamente, no tenía nada especial, sino que era una ciudad un poco decimonónica, augsburguesa, sin ninguna personalidad marcada, pues me asusté hasta que empecé a investigar la literatura de Trieste. La literatura y la historia de Trieste, que es una historia fascinante, una ciudad fronteriza que perteneció a Eslovenia y ha pertenecido a Italia y ha pasado de mano en mano constantemente. Y entonces, bueno, pues averigüé ciertas historias, me fue cautivando y al final se convirtió en una obsesión, una pasión, como tantas veces me ocurre, ¿no? El proyecto era un encargo de 5 cuadros por un artista y yo me pinté más de 50. En fin, es una bulimia que me ocurre muy con frecuencia. Y traté muchos temas. Lo que he traído aquí, de lo que ocurre, o de lo que yo creo que ocurre relevante para mí en Trieste, es la historia de Freud. La historia de Freud. Freud fue un estudiante de medicina vienés, cuando el Imperio Austrohúngaro tenía puerto de mar en el Mediterráneo, que era precisamente Trieste, y escogió hacer la tesis en Trieste sobre el sexo de las anguilas. Y diseccionó creo que más de 300 anguilas grandes, las más grandes que encontró, intentando encontrar dónde estaban los órganos sexuales del anguilo, y nunca lo encontró porque los ejemplares grandes en esa especie son precisamente las hembras. Entonces Freud paradójicamente empezó su carrera sexual con un fracaso sonoro. Entonces yo lo he pintado en un supuesto apartamento en Trieste, y como era jovencillo, pues haciendo fiestas todo el día. Lo que pasa es que estas fiestas que concitan y convocan a un montón de artistas y literatos de Trieste, porque Trieste es una ciudad eminentemente literaria, están de fiesta, pero al mismo tiempo están esperando el psicoanálisis en el diván, que ya está ocupado por un hombre ectoplásmico, que es como un gusano tipo Woody Allen, y están todos fumando descosidamente, con ansiedad para volcarse en Freud. Y son distintas versiones del tema, ¿no? A la izquierda tenemos a Freud con sus fiestas, y aquí tenemos el castillo Miramare, que es un castillo, una tarta decimonónica de mal gusto que edificó el que luego sería fusilado en México, autoproclamándose emperador Maximiliano. Y hoy es día es el reclamo más turístico de Trieste. Yo lo he pintado como un Trieste en una hora azul de tipo, o sea, la hora sin nadie, la hora bruja que llaman los cineastas, la hora en la que desaparecen las sombras y todo entra en el mundo de la ensoñación, que es la hora azul que describiera Rimbaud, ¿no? Entonces es una hora de nadie, en un paisaje de nadie, con una fiesta supuesta de gala retro a la que acuden gente decadente. Y arriba están, en el mismo paisaje, pero entre bosques, entre maleza, los escritores de Trieste buscando la idea de Trieste.
¿Por qué buscan? Porque, claro, parece ser, leyendo a conspicuos triestinos como Magris, que Trieste no tiene definición posible. No hay una definición posible para una ciudad como Trieste, y entonces, bueno, pues los escritores triestinos, en vez de buscar autores como inversamente hacía Pirandello, 6 personajes en busca de autor, pues aquí están buscando la idea de Trieste entre la maleza. Este cuadro, como algún otro de la exposición, forma parte de una serie que se llama Geografía Habitada. Y la geografía habitada son grandes paisajes sin llegar a lo sublime del romanticismo, son paisajes imponentes que subyugaban la mente y el espíritu del viajero, pero sí son paisajes muy abiertos en los que vaga mucho la mirada hacia la distancia y en los que de vez en cuando se perciben pequeñas lucecitas de coches que atraviesan el paisaje y lo animan. Es la manera de dar un toque humano a unos paisajes que a lo mejor no tendrían por qué tener nada de humano, pero se convierten inmediatamente en muy cercanos precisamente por esas luces, que las luces en la noche y en la oscuridad nos hablan de quizás una acogida o, vayas a saber, otras historias más relativas con la novela negra, pero eso ya lo dejo a interpretación del espectador.